Un programa de televisión, padre, yo no sé si a usted le tocó en el seminario, que se llamaba Consultorio Jurídico, que hacía don Germán Navas, Okay. por cuenta de hacer ese programa de televisión que era para pichones de abogado. No. Por cuenta de eso, don Germán Navas Talero se volvió una celebridad en la televisión, y por cuenta de eso termina metido en la política, y claro. por cuenta de eso termina convertido en congresista y sacando un montón de votos. Era divertido, Néstor. En ese programa Consultorio Jurídico había una sección de la que me estoy acordando esta mañana, Andrés, que se llamaba ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Eso era al final. Claro. Okay. Al Claro, final esa del era programa. la sección, esa ¿Cuánto era la le sección enseñaron? central, ¿no? ¿Cuánto aprendió? Y le preguntaba a estudiantes de Derecho. Le preguntaba diferencia entre culpa y dolo, por ejemplo. Y entonces salía el pichón de abogado. Daba la explicación. La sección se llamaba ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Duró muchos años en la televisión colombiana. A mi siguiente Muchos. entrevistado quiero preguntarle ¿cuánto se robaron? ¿Cuánto devolvió? Nueva sección. Nueva sección. Él no se robó, el entrevistado no se robó un peso. Su cliente se robó un poco de plata y está devolviendo solo un poquito. El cliente se llama Olmedo López, que era el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. El abogado es José Luis Moreno. Doctor Moreno, buenos días. Néstor, muy buenos días, y para todos, la mesa que hoy nos acompaña, gracias por el espacio para aclarar esos puntos o ¿Usted esas se inquietudes. acuerda de ese programa de televisión de Navas Talero? Un poco. Sí, seguramente. Es que es un hombre muy joven, pero Seguramente a usted algo le alcanzó. alguien a le tocar. habrá contado de... Doctor Navas Moreno, Talero. su cliente se robó una plata y en el acuerdo con la Fiscalía solamente va a devolver 700 millones de pesos. ¿Cuánto se robaron? ¿Cuánto van a devolver? Bueno, Néstor, gracias por este espacio. Lo primero que hay que entender es cómo funciona este sistema de justicia negociada, en donde no es un atajo, sino es un puente que va a permitir llegar a la verdad. El señor Olmedo López ha aceptado una responsabilidad, y por esa aceptación de responsabilidad va a tener una pena de 85 meses, es decir, 7 años, un mes, y va a devolver 724 millones de pesos, que no fue al capricho de él, sino que se determinó de manera técnica por parte de los investigadores de la Fiscalía que ese fue su apropiación. Doctor Moreno, los contratos que se robaron solamente en el tema de los carrotanques, se robaron, el contrato de carrotanques era, Ricardo, de 50.000 millones de pesos. Sí, era un contrato multimillonario. ¿Y ustedes le quieren hacer creer al país que él se robó solo 700 milloncitos, doctor Moreno? No, Néstor, no es lo que nosotros queramos hacer creer, sino lo que está aprobado dentro del proceso. Miren, acá el contrato no era de 50.000, sino de 46.000. Ustedes le descuentan el IVA y los impuestos de ese, y el contrato terminaba en 38.000 millones. Y dentro de eso se utilizaron los recursos para comprar los carrotanques. Y esos carrotanques hoy en día están en La Guajira. Pero acá lo importante es cómo la Fiscalía logró determinar que tantas personas, el señor Luis Eduardo, el señor Olmedo López, el señor Esnedi Pinilla y las demás personas que participaron en ese entramado de corrupción, cómo se destinaron los recursos y cuánto se apropió cada uno. Acá también falta devolver las personas que se apropiaron y para dónde iban destinados los recursos de esos 4.000 millones de pesos, los máximos responsables. Entonces, la ventaja que tiene un proceso de negociación, como es el caso del señor Olmedo López, es que va a permitir llegar realmente a todas esas personas que se apropiaron de los recursos. Y técnicamente, hoy la Fiscalía demostró y está determinado que el señor Olmedo López se apropió de 724 millones de pesos, y a eso es lo que él va a reparar y devolver, que ya hay un compromiso y ya se va a hacer una devolución inicialmente del 50% antes de firmar el acuerdo, y el otro 50% se va a garantizar en la devolución con un pagaré, con soporte financiero y con un codeudor que tenga bienes raíces. Sí. Doctor Moreno, ¿y cómo hizo la Fiscalía para corroborar, y perdóneme la crudeza, que Olmedo López solamente se robó un poco más de 700 millones de pesos? Mire,
La Fiscalía con sus investigadores no solamente tiene en cuenta las declaraciones del señor Olmedo, sino corrobora esa información con otros testigos, corrobora la información con trazabilidad de documentos, y eso es lo que permite llegar. Porque si Olmedo López estuviera diciendo mentiras, entonces se caería esa mentira con los otros testigos que estaban también hablando o que estaban contándole la verdad pues a la Fiscalía, como es Luis Eduardo, porque Luis Eduardo determinó: yo entregué tanta cantidad de plata, el señor Schneider también entregó, yo recibí esta plata. Pero acá lo más preocupante es que ¿dónde están esos otros recursos, esos 4.000 millones de pesos que fueron destinados de ese contrato de carrotanques, y dónde están esas otras formulaciones de imputaciones? Sí, doctor Moreno, de casualidad, ¿usted tiene alguna información relacionada a cómo está el bolsillo, la situación económica de Olmedo López en este momento? Ese es un tema que yo no podría determinar, pero yo creo que, miren, lo más importante no es este tipo, si Olmedo López tiene la posibilidad o no de pagar, sino realmente que el acuerdo o la verdad que se está contando va a permitir, a través de este sistema de negociación, llegar a los máximos responsables y desmantelar esas estructuras criminales. Yo sí quiero poner un ejemplo, que es en el caso de los capos de narcotráfico en Estados Unidos durante los años 90. Este tipo de confesiones, este tipo de acuerdos que se llegó con la justicia, permitieron llegar a condenas ejemplares a los grandes cabecillas, a los grandes operadores de las mafias, pero solamente cuando las personas que estaban desde adentro pudieron llegar a cooperar. De lo contrario, eso nunca ocurriría. Y hoy vemos cómo la Fiscalía anuncia unos acuerdos también, una aceptación de responsabilidad de otros implicados en hechos también ocurridos en la unidad de gestión de riesgo, caso que se da a partir de la colaboración del señor Olmedo López, lo cual permite determinar que lo que al principio decían que era una estrategia por parte de unos mentirosos, por parte de unas personas que no tenían pruebas, pues acá se está derrumbando cada argumento al demostrar que el señor Olmedo López aportó más de 500 pruebas y pruebas contundentes que permitieron llegar a estas personas y capturarlas, y que estas mismas aceptaran responsabilidad, porque una persona no va a aceptar responsabilidad cuando no es inocente, cuando es inocente. Doctor Moreno, Olmedo López ¿tiene todavía verdad por decir? ¿Va a vincular nuevos nombres a la investigación con base en este preacuerdo? El señor Olmedo López todavía tiene información que está aportando a la Fiscalía y que va a seguir aportando. Nosotros no hemos parado desde el día 1 que asumimos esta defensa con los equipos de investigadores y los técnicos de la defensa. No hemos parado en recolectar información que le va a servir a la Fiscalía, pero sobre todo a la justicia, para llegar a esos máximos responsables. Y esperamos que la Fiscalía pues ya tome las medidas y haga el análisis correspondiente, como también lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia frente a las pruebas que han aportado. Sí, doctor Moreno, quisiera preguntarle por la interpretación de algún sector o de algunas personas después de conocerse el preacuerdo al que llegaron ustedes con la Fiscalía, y es que la sacaron barata porque solamente son 7 años y un mes de cárcel y la devolución, como ya usted lo ha dicho, de 724 millones de pesos. ¿Usted comparte esa interpretación, que les fue bien, que la sacaron barata? Yo no estoy de acuerdo. Eso para mí es una visión simplista y desconectada de la realidad en nuestro sistema judicial, porque, claro, una condena podría haber sido mayor para el señor López, pero hubiera guardado silencio y optaba por un juicio largo y complejo. Pero ¿qué habríamos ganado nosotros como sociedad por ese juicio, por una pena mayor? Un juicio no arroja siempre la verdad completa, y en este caso la información entregada por el señor López supera con creces el valor de una pena más severa y vacías de resultados. ¿Qué vale más para un país? ¿Una sentencia de 20 años contra alguien que no coopera, o una sentencia de 7 años, de más de 7 años con una colaboración que desentraña toda una red de corrupción? Entonces, acá hay que tener en cuenta lo que decía también un profesor, el doctor Luigi Ferrajoli, que la justicia punitiva no sirve para prevenir ni esclarecer, y es tan estéril como el castigo mismo. Es decir, si la justicia, la pena, se sanciona y no permite desentrañar esos actos de corrupción, pues hasta ahí se queda. Y quedaría la impunidad
palpable lo que hoy en día pasa en Colombia, donde muchas personas cometen delitos y no pasa nada, y no pasa nada y no hacen investigaciones, y sigue ese sistema de corrupción que hoy en día se está carcomiendo el sistema judicial. Doctor Moreno, y la administración. Casi estoy a punto de agradecerle el preacuerdo con la Fiscalía. Le agradezco estos argumentos de momento, doctor Moreno. Gracias. Néstor, a ustedes, y gracias por el espacio. Y yo sí quiero dejar eso es importante, Néstor. El señor Olmedo López no es un héroe ni es un villano, sino es una persona que decidió cooperar con la justicia, aceptar su responsabilidad. Yo sé que usted es el abogado, pero no me diga que no es un villano. Es un corrupto que se robó mucha plata. El hecho de que esté cantando por conveniencia no le lava la imagen, no lo vuelve bueno, doctor Moreno. Usted me disculpa. Yo no lo pongo como bueno, pero sí es una persona que decidió es claramente hablar. Un villano, un corrupto que se robó plata suya y mía. Usted defiéndalo, doctor Moreno, ante los estrados judiciales, que eso se lo respeto profundamente. Graduarlo de un ser honorable es una cosa muy diferente. Con la que yo no he hablado. Es que me dice que no es ni héroe ni villano. Claro que es un villano, doctor Moreno. Pero yo no he hablado que es honorable. Yo estoy hablando acá que es una persona, es un ser humano que decidió decir la verdad, es un que corrupto, decidió aceptar su culpa, delincuente, y el hecho de que haya decidido decir la verdad no lo vuelve bueno, doctor Moreno. Pero eso tampoco lo vuelve una cosa insignificante que no debemos materializarlo. Por el contrario, el derecho penal y la humanización y la Constitución establece que uno debe respetar esa dignidad humana de cada persona, si sea una persona que haya cometido un delito. Ese es el punto que nosotros debemos empezar a desarrollar y superar, para poder entender que la justicia negociada permite, y el derecho penal además, dignifica a la persona, no la ve como una cosa, sino permite a través de ese ser humano llegar a los máximos responsables. Mire, y eso es lo importante que debemos desarrollar. Me disculpará, pero no voy a aplaudir que un delincuente, por una conveniencia, por rebajar pena, decida aceptar unos cargos y devolver un pedacito del botín. Me parece que eso es, estamos hablando de cosas Néstor, diferentes. Pero para ti, ¿qué es peor? Una persona que guarda silencio y recibe 20 años de pena, no, es que permanecen 10 personas más en la oscuridad. Usted me mete en un dilema falso. Eso no es eso es ¿qué es peor? Lo ideal era que no se hubieran robado un peso, claro. Doctor Moreno. Eso es lo ideal, pero para eso eso no ocurrió, y el sistema judicial necesita estructuras para desmantelar eso. Dicho que es un ampón, que son unos corruptos, Olmedo y Schneider y los 7 cómplices, pues hay que decir, simplemente por razones de conveniencia, para quedarse con parte del botín, devuelven un pedacito y van a pagar un poquito de cárcel, 7 años en caso de Olmedo López, que también me parece muy poquito, pero bueno, es el acuerdo con la justicia que yo respeto. Néstor, pero yo quiero hacerte una pregunta. Que en un sistema donde no es ideal, en un sistema como el colombiano, que presenta unos altos índices de corrupción. En una sociedad como la colombiana, doctor Moreno, yo le daría cadena perpetua a todos estos zampones que se roban semejante dineral. ¿Cómo llegaría a esas personas que están detrás de las sombras? Si no tienen información, si la justicia es ineficiente, no tiene las herramientas para llegar. Si usted me dice, eso está en ese sistema de negociación. Si usted me dice que la justicia en Colombia es ineficiente y que tenemos que someternos al testimonio y a las delaciones de los pillos, sí, se la acepto. Y creo que no hay nada que agradecer. Néstor, en todos lados, no hay que hacerles un homenaje, doctor Moreno. Creo que aquí no estamos haciendo un homenaje, sino es entender, mire, la estructura del principio de oportunidad y la estructura para desmantelar las grandes organizaciones y la corrupción se dan a través de estas instituciones procesales. Y si nosotros no podemos llegar de pronto a darle espacio a estas instituciones, pues nunca vamos a llegar a los máximos responsables, realmente a las cabezas de los entramados de corrupción. Y esto es lo que está pasando hoy. Hoy la Fiscalía... Aquí no están delatando ninguna cabeza, están delatando a los 3 cómplices del otro lado de la mesa, que son los parlamentarios que participaron en el mismo robo público. Bueno, y a los ministros. Y cuando condenen a los máximos responsables, a los del cónclave, en ese momento le diré, bueno, algo de todo esto, de la delación, algo de la poca cárcel que van a pagar, algo de eso sirvió. Doctor Moreno, no le quito más tiempo. Entonces, gracias.
Néstor, muchísimas gracias. A usted gracias. 9:40 en Mañanas Blue. Estás escuchando